cómo aplicar todo lo que es distribución normal a solucionar situaciones para encontrar porcentajes de probabilidad. Recuerden que para esto deben tener las tablas de distribución normal. Si no la tienen, la voy a dejar abajo en la descripción del video para que la puedan descargar. Entonces, lo ideal y lo que yo tengo que analizar es que esto solamente va a aplicar para aquellas situaciones en las que la tendencia de los resultados sea distribución normal, no aplica para otro tipo. ¿Listo? Lo segundo, a pesar de que en este caso voy a hacer un análisis de una situación en la que se habla acerca de calificaciones, aplica para todo lo que tenga distribución normal. ¿Listo? Entonces, ¿qué se necesita para esto? Primero, tener la media, tener la desviación estándar y obviamente las preguntas que nos van a realizar. Entonces, la situación dice, en una prueba aplicada a un grupo se obtuvo la siguiente información. La tendencia de los resultados fue de distribución normal, la media de las calificaciones fue 3,5, la desviación estándar fue de 0,4. Según esto, si se saca una calificación al azar, ¿cuál es la probabilidad de? Entonces, aquí voy a tratar de cubrir todas las preguntas posibles que les pueden hacer con respecto a una situación de estas. Entonces, lo primero es identificar las partes. Resulta que esos valores Z que yo estaba explicando en el otro video, esos valores nosotros los obtenemos con una fórmula y es esta. Z es igual a X menos mu sobre desviación estándar. Entonces, ¿quién es cada uno de ellos? Entonces, X va a ser el valor que a mí me preguntan. Entonces, todo el valor que pregunten va a ser X. ¿Listo? Mu va a ser la media y esta va a ser la desviación estándar. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es utilizar las partes que yo tengo acá, en este caso la media de las calificaciones que va a ser mu, la desviación estándar que va a ser y simplemente voy a hallar los valores Z. Una vez tengo hallados los valores Z, voy a analizar qué es lo que me están preguntando y con respecto a ese voy a mirar cuáles son los porcentajes que me está cubriendo de probabilidad. Entonces, lo primero, vamos a hallar cuál es la probabilidad de sacar 2,5 en esta prueba. O sea, si llamamos a una persona o sacamos una calificación al azar, ¿cuál es la probabilidad de sacar 2,5 o menos? ¿Listo? Entonces, esta va a ser la primera pregunta que voy a solucionar. Lo primero que vamos a hacer entonces es hallar el valor Z correspondiente. Entonces, para esto, como me están preguntando cuál es la probabilidad de sacar 2,5, el valor de X va a ser ese efectivamente, 2,5 menos, ahora sí, la media en este caso fue 3,5 sobre la desviación estándar, que en este caso va a ser 0,4. Es decir, para la situación, el único valor que a mí me va a cambiar es es el valor de X. De resto, tanto la media como la desviación estándar van a ser la misma en todos los casos. Entonces, hago la operación. 2,5 menos 3,5 me da como respuesta menos 1, menos 1. Y al dividirlo en 0,4, el resultado va a ser menos 0,25. Este valor que acabo de encontrar es un valor Z. Y como es un valor Z, ese valor yo tengo que encontrarlo dentro de la tabla de distribución normal. Entonces, una vez tengo el valor, lo ubico en la tabla de distribución normal. Si no saben ubicar datos dentro de la tabla de distribución normal, les recomiendo buscar la tabla que ya les había mencionado y les recomiendo ver el video anterior donde se ve lo de buscar los datos, buscar los valores Z dentro de esta tabla. ¿Listo? Entonces, buscamos este menos 0,25. Sin embargo, vamos a recordar un poquito cómo es.
En este caso, independientemente de que sea negativo o positivo, yo lo voy a buscar como si fuera un valor positivo, o sea, lo voy a buscar como si fuera 0,25 y lo divido en dos partes. Lo voy a buscar como 0,2 y 0,05 dentro de la tabla de valores Z. Entonces hay que recordar que en esa tabla de valores Z, ¿sí?, vamos a buscar el 0,2 en la columna y el 0,05 en la fila. El valor que nos está dando en el punto donde se encuentran los dos, 0,2 y 0,05, es de 0,09871, ¿sí? ¿Qué es este valor? Este valor, al multiplicarlo por 100, es el porcentaje, al multiplicarlo por 100, es el porcentaje que se encuentra ubicado de la siguiente forma. Entonces, vamos a recordar un poco qué significa esto. Si nosotros tenemos una curva de distribución normal, ¿sí? Ahora, si este es el valor Z0, el valor de menos 0,25 se encuentra a la izquierda de este, o sea que lo vamos a ver por acá. Y este valor que nosotros encontramos es el porcentaje que se encuentra ubicado acá, en toda esta zona, ¿sí? Entonces, básicamente lo que me están diciendo a mí es que el porcentaje que se encuentra por debajo de esta zona es de 9,871, ¿sí? Pero a mí lo que me están preguntando es cuál es la probabilidad de sacar 2.5 o menos, ¿sí? Entonces, vamos a interpretarlo de la siguiente forma. El valor que me están pidiendo es la probabilidad de sacar menos, o sea, para esto voy a tratar de hacerle una conversión a esta tabla, a esta gráfica, perdón. Entonces, la línea central para mí siempre va a ser la media, o sea, este va a ser 3,5. Si el valor que me piden hallar, en este caso 2,5, se va a encontrar a la izquierda, ¿cierto? Me están pidiendo a mí, ¿cuánto es la probabilidad de sacar 2.5 menos? O sea, me están pidiendo ¿cuál es el porcentaje que se encuentra ubicado acá? Como lo expliqué en el video anterior, si yo quiero encontrar la zona de acá, yo tengo que asumir que entre toda esta zona, si estuviera completa, corresponde a un 50%, ¿sí? Pero realmente ese 50% no está completo, porque si nosotros nos estamos dando cuenta, lo que necesito saber es la zona que se encuentra acá. Sin embargo, algo que yo ya encontré es que en esta zona se encuentra un 9.871%. O sea que si yo quiero hallar la zona que se encuentra aquí, simplemente debo realizar una resta. O sea, al 50% que yo tengo completo, le debo restar el porcentaje que yo ya sé. ¿Para qué? Para obtener el valor que me hace falta. Entonces hago la resta y eso me da un resultado de 40.129%. O sea, ¿qué significa eso? Que la probabilidad de nosotros sacar una nota de 2.5 o menor a 2.5, ¿cuál va a ser? Va a ser de 40.129%. Entonces, en este tipo de situaciones es importante tener claro cuándo me piden más, cuándo me piden menos de esto. Ahora, ¿qué pasaría si me cambiaran la pregunta y ya no me dijeran cuál es la probabilidad de sacar 2.5 o menos, sino me pidieran cuál es la probabilidad de sacar más de 2.5? ¿Sí? Entonces, en este caso lo que me están pidiendo
hallar el valor z de 2.5. Entonces, hago los mismos pasos, exactamente hallo el valor z, en este caso 2.5, menos la media, que sería 3.5 dividido 0.4. Eso me daría el mismo valor z, que sería menos 0.25, pero la interpretación es la que cambia. ¿Cómo así cambia? Resulta que si nosotros analizamos este caso, ya no me están pidiendo sacar menos de 0.5, menos de 2.5, perdón, que era el caso contrario. Ya no me están pidiendo esto, ya me están pidiendo cuál es la probabilidad de sacar más de 2.5, o sea, me están pidiendo todo el espacio que yo tengo aquí hacia allá. En este caso, entonces, ¿qué debería hacer? Primero, debo tener una cosa clara, y es que siempre que a mí me estén pidiendo esto y tenga una mitad de estas completas, ya eso equivale a un 50%. Es decir, que lo único que me faltaría sería hallar cuál es el porcentaje que se encuentra de aquí hasta aquí. Entonces, según lo que nosotros habíamos averiguado hace un momento, el porcentaje que se encuentra ubicado en esa zona es de 0.987 que al convertirlo, 0.00981, que al convertirlo a porcentaje sería un 9,871%. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo deducir acá? Me están diciendo, ¿cuál es la posibilidad de sacar más de 2.5? O sea, ¿cuál es la posibilidad de sacar de aquí hacia allá? Yo ya tengo claro que toda esta zona la cubre un 50%. Y me están preguntando a mí, ¿cuál es la posibilidad de hallar esto? Al hallar el valor z, lo que yo encontré fue el porcentaje que se encuentra acá. Y encontré que el porcentaje que se encuentra acá es de 9,871%. Es decir, que si yo quiero hallar el porcentaje que hay de aquí hasta acá, el porcentaje de probabilidad, tendría que sumar estos dos, 9,871 más 50, que en un total me daría un porcentaje de 59,871% de probabilidad de hallarlo. Es decir, que aquí el cuidado que yo debo tener es cómo interpreto la respuesta. O sea, el valor z no significa que se sume o se reste, el valor del porcentaje, no significa que se tenga que sumar o restar siempre, sino algo que yo debo tener en cuenta es que ese resultado se le da la interpretación de acuerdo a la situación que yo estoy solucionando. Entonces, por lo menos, repito, cuando fue sacar menos de yo necesitaba el valor del porcentaje que se encuentra a la izquierda del valor que nosotros hallamos. Y cuando a mí me dicen hallar más de 2.5, a mí me están pidiendo el valor que se encuentra a la derecha de esto. Si ustedes vieron el video anterior, pueden recordar esa parte, cómo hallar a la derecha un valor z, a la izquierda un valor z. Ahora, la siguiente parte sería, ¿cuál es la probabilidad de hallar una nota superior a 4? Entonces, fijémonos en esto. Tenemos las mismas situaciones, o sea que lo primero que haremos será hallar el valor z. En este caso, el x que nosotros tenemos es superior a la media. Entonces, lo que nos da esto, 4 menos 0 menos 3,5 da 0,5 dividido 0,4 nos va a dar un valor z positivo. Y los valores z positivos, si ustedes recuerdan, nos darían a la derecha
del 0 o a la derecha del valor inicial. En este caso nos daría 0.5 dividido 0.4, nos da 1.25. Entonces, teniendo este resultado del valor z, lo buscamos en la tabla. Y al buscarlo en la tabla, encontramos que el valor de percentil correspondiente a ese z es el siguiente. 1.25 sería igual a 0.39435. O sea, ese valor z, el valor percentil correspondiente es 0.39435, que al convertirlo en porcentaje nos daría 39,435%. Ahora, este valor de porcentaje, como le expliqué en la situación anterior, no es que se haya que sumar o restar inmediatamente, hay que analizar la situación. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Si tenemos la curva, ¿sí? Si tenemos la curva de distribución normal, vamos a colocar los datos de la siguiente forma. Esta línea, la línea inicial, va a ser nuestra media, o sea, en este caso 3,5 va a ser la media. Y el valor que nosotros hallamos, en este caso 4, como está sobre la media, va a encontrarse a la derecha. Y el valor que nosotros encontramos es el porcentaje que se encuentra ubicado acá, es decir, en esta curva, debajo de esta curva, nosotros tenemos un acumulado de 39,435%, ¿sí? Pero fijémonos en la pregunta es la que dice si hay que sumar o hay que restar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de hallar una nota superior a 4? O sea, lo que me están pidiendo a mí no es esto, lo que me están pidiendo a mí es esto. Entonces, de acuerdo a esa interpretación, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Si yo sé que si estuviera esta curva completa sería un 50%, ¿qué debería hacer con esta zona que acabo de hallar? Entonces, para hallar esta parte, ¿sí? Nosotros al 50% deberíamos quitarle esta zona, es decir, al 50% debería restarle 39,435 para obtener el valor de esta parte. ¿Listo? Entonces, ¿ahí qué haríamos? Sencillamente aplicamos la resta y el resultado sería 10, sería igual a 10,565%. ¿Qué significa? Que la probabilidad de hallar una nota superior a 4 es de 10,565%. Ahora, ¿qué pasaría si la pregunta me la cambiara y ya no fuera una nota superior, sino fuera una nota inferior? Entonces, si a mí me están pidiendo una nota inferior, ¿qué debería hacer? Pues el mismo proceso, hallo el valor z, pero la interpretación que yo le doy a esto va a ser diferente. Si a mí me solicitan una nota inferior a esto, entonces el análisis va a ser muy similar. La media estaría ubicada acá, el 4 estaría ubicado acá, pero esta vez lo que me están pidiendo a mí ya no es esta zona, sino me están pidiendo todo lo que sea inferior a 4, o sea, esto, que equivale a un 50%, más esto. Es decir, que si yo quisiera hallar la totalidad de esto, al 50, en este caso no tendría que restarle, sino al contrario, tenía que sumarle el 89,435. Y el resultado que a mí me daría sería el porcentaje de probabilidad de sacar una nota superior a 4. Entonces, en este caso, el resultado sería 89,435%. ¿Qué quiere decir esto y cómo interpreto la respuesta que me da? Dice, la probabilidad de hallar una nota inferior a 4 es de 89,435%. Entonces, de esa forma, se analiza cuando una nota
cuándo se tiene que sumar o se tiene que restar el percentil encontrado por el valor Z. Ahora, la última parte, el último caso que se me puede presentar en estos casos, en estas situaciones, es que me pregunten cuál es la probabilidad de tener una nota entre 3 y 4. Entonces fíjense que aquí me están dando dos valores para X y por lo tanto yo tengo que hallar el Z correspondiente a cada uno de ellos. Entonces hallo el primer Z, que sería 3 menos 3,5 dividido 0,4, que eso me daría menos 0,5 dividido 0,4, y el resultado de esta división sería menos 1,25. Ese sería el primer valor Z que tendría que hallar. Y el segundo Z, que sería 4 menos 3,5 dividido 0,4, que eso me daría en total 0,5 dividido 0,4, y su resultado sería 1,25 positivo. Estos serían los dos valores Z que tendría que hallar en la tabla. Pero como ustedes se dan cuenta, a diferencia aquí, la situación es que a pesar de que está negativo, pues tengo que hallarlo como si fuera uno positivo. Entonces, ubico estos para hallar cuál es el porcentaje correspondiente. Y el porcentaje correspondiente a 1,25 es 0,39435. Y al ser el mismo valor pero positivo, igual se halla de la misma forma, nada más que la interpretación sea diferente. Estos valores, si yo los quiero convertir a porcentaje, pues yo ya sé que simplemente los multiplico por 100, y en este caso al ser iguales me darán lo mismo. Cada uno corresponde a un 39,435%. Ahora, este valor es el que debo aprender a interpretar. Entonces, lo que me están diciendo es, si aquí tengo mi curva, ¿sí?, me están diciendo cuál es la probabilidad de tener una nota entre 3 y 4. Yo ya sé que la media es 3,5. La primera nota se encontraría por debajo de la media y la segunda nota se encontraría por encima de la media. O sea, 3 se encontraría aquí y la otra se encontraría acá. El valor que yo acabo de hallar de porcentaje es el valor que se encuentra. Digamos, en este caso, a pesar de que es menos 1,25, este porcentaje se encontraría en esta zona, por debajo de la media o por debajo del valor 0. Y este segundo valor, que fue hallado un valor positivo, se encontrará sobre la media. Así que si yo quisiera hallar el valor comprendido entre este punto y este punto, pues teniendo en cuenta que estos valores que yo acabo de hallar son la distancia que hay de aquí hasta acá y de aquí hasta acá, el valor total será la unión de los dos. O sea que en este caso, para poder hallar el porcentaje de probabilidad de sacar una nota entre 3 y 4, sería la suma de los dos porcentajes que yo acabo de hallar. O sea que sería la suma de 39,435 más 39,435, que eso se reduciría a un 87%. Y ese sería el porcentaje de probabilidad de tener una nota entre 3 y 4. Ahora hay otros casos especiales, pero pues ya estos los puedo analizar mejor, y es que le pidan a usted desde la media a cualquiera de los lados. Digamos, si a mí me dijeran cuál es la probabilidad de sacar entre 3,5 y 4, pues si ustedes se dan cuenta, al hallar solamente 4, la media se encuentra ubicada dentro del porcentaje, o sea que no habría que hallar
dentro de la media se encontraría dentro del puntaje 0, o sea que no habría que hallarla. Solamente hallaría el de 40 y el valor que halle sería automáticamente lo que yo tendría acá. ¿Listo? Eso es básicamente la aplicación de distribución normal, o sea, más es de interpretación. Yo les recomiendo para entender este tipo de ejercicios es primero ver la otra parte de cómo ubicar valores Z y cómo hallar zonas de acuerdo a la pregunta que me estén haciendo. Y una vez comprendido eso, es mucho más fácil entender este tipo de situaciones. Ahora, como última explicación, entonces está de cómo hallar X a partir de un porcentaje. Entonces, para eso les voy a recordar lo siguiente. Esta gráfica tiene varias interpretaciones. La primera, cuando son valores Z, yo sé que esta línea significa 0 y hacia allá son los Z negativos y hacia allá son los Z positivos. Cuando estoy trabajando con datos, o sea con X, esta línea significa la media y de ahí hacia abajo serán valores inferiores a la media y de aquí a la derecha vendrán a ser valores superiores a la media. Pero cuando yo estoy hablando de porcentajes, esta línea va a significar 50%. Entonces, por lo menos la pregunta es, dice, ¿qué nota tiene un 60% de probabilidad en salir? Entonces, cuando a mí me piden un 60% de probabilidad en salir, lo que me están pidiendo es que acá esté de 60 y que tiene esta probabilidad de salir, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hallar es el X correspondiente a esta zona que está acá. O sea, lo que vamos a buscar es la X correspondiente a esta zona. O sea que realmente, si ustedes se dan cuenta, este 60% ya tiene un 50% que voy a eliminar, porque realmente lo que yo necesito es la distancia que hay desde aquí hasta acá. O sea, no voy a trabajar con el 60% completo, sino voy a trabajar es con el 10% que hay desde este punto hasta este punto. ¿Por qué se hace eso? Porque resulta que, si ustedes se acuerdan los puntajes Z, básicamente lo que me dicen es la distancia que hay de aquí a cualquier lugar, o sea, desde el punto central a cualquier lugar dentro de la gráfica. O sea que si yo estoy ubicando en este momento un 60% que se encuentra en esta zona, yo no necesito hallar todo esto porque yo ya sé que esto está cubierto por un 50%. Si no voy a hallar es la distancia que hay de acá hasta acá, que es el punto base que yo necesito para poder hallar el X. Entonces, ¿cómo se hace? El procedimiento es sencillo. Básicamente, como ya sabemos que tenemos un 10% ahí, lo que vamos a hallar es el porcentaje más cercano a ese 10%. Entonces, dentro de la tabla que nosotros tenemos de distribución normal, lo que vamos a buscar es el porcentaje más cercano a 10, no que se pase de 10, el más cercano. Entonces, por lo menos dentro de esa tabla vamos a buscar el más cercano. Voy a hacerles, a ver, en este caso nosotros tenemos, acuérdense que estos, antes de ser multiplicados por 100, están escritos dentro de la tabla. O sea que 10% vendría a ser 0,1, ¿cierto? Pero lo que yo voy a buscar son los valores más cercanos a 10. Entonces fíjense que tenemos 0.09, 0.09483, 0.09871 y finalmente 0.10. Pero fíjense que este 0.10 se pasa por un poquito, 257. Nosotros necesitamos es el valor más cercano, por debajo de. O sea que en este caso el valor que vamos a utilizar es 0.09871. Entonces, ¿qué hacemos? Si en el caso pasado, cuando teníamos el valor Z, hallábamos el porcentaje, esta vez desde el porcentaje vamos a hallar el valor Z. Entonces, ya dijimos que es el 0.09871, lo que vamos a hallar es el valor Z correspondiente, que en este caso es 0.9871, que corresponde a 0.205, o sea 0.25. Entonces, ¿qué significa eso? Que el valor Z correspondiente a ese percentil es 0.25. Como está sobre la línea de la mitad, entonces este Z es positivo, ya lo habíamos visto acá, ¿sí? Si se encontrara por debajo, el valor Z sería negativo. Ahora, ¿qué hacemos?
Resulta que la fórmula usual, la que nosotros utilizamos para hallar los valores z, es x menos la media sobre la desviación estándar. Pero si nosotros despejamos x, quedaría así. Desviación estándar por z es igual a x menos la media, o sea que desviación estándar por z más la media es igual a x. Y esta sería la fórmula que nosotros tendríamos que utilizar para hallar x. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos los datos. Estoy haciéndolo con el mismo ejercicio de las notas de hace un momento. Entonces sería lo siguiente: la media sería 3.5, la desviación estándar sería 0.4 y el z que acabamos de hallar es 0.25. Entonces lo que hacemos es reemplazarlo dentro de la fórmula. Entonces dice desviación estándar, o sea 0.4, por z, o sea por 0.25, más la media, que sería 3,5, es igual a x. Y hago la operación, como siempre, multiplicaciones antes que suma, o sea que este sería lo primero que yo tendría que hacer. Entonces 0.4 por 0, perdón, 0,4 por 0,25, entonces 0,4 por 0,25, 0,4 por 0.25, eso nos da 0.1 más 3,5 nos daría x, o sea que sería 3,6. ¿Qué significa este valor? Este valor que nosotros obtenemos sería la nota que tiene un 60% de probabilidad de salir, ¿sí? O sea que nos podría salir 3.6 o menos de 3.6. De esa forma se interpreta la respuesta. Yo sé que es un poquito difícil entender esta parte quizás es la más compleja. Entonces por eso voy a hacer un segundo ejemplo para entenderlo un poquito más. Entonces, en este caso no voy a averiguar la que tenga un 60%, sino voy a averiguar la que tiene un, coloquémosle un 30% de probabilidad de salir. Entonces, vamos a hacer el análisis de ese valor. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente. Entonces, lo primero es importante hacer la gráfica, de por sí eso le aclara mucho las dudas de qué es lo que está hallando. Entonces, yo ya sé que aquí es 50%, ¿cierto? Y lo que me están pidiendo hallar es el 30%, que se encontraría acá. Pero resulta que 30% es la distancia que hay de 0 hasta acá. Perdón, la distancia que hay desde este extremo hasta acá. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, en este caso el punto de inicio será este y aquí será el punto final, que será 100%, ¿cierto? O sea que si me dicen 30%, el 30% está aquí. Pero si ustedes se acuerdan, con puntajes Z las cosas operan diferente. Los puntajes Z hallan es la distancia que hay de aquí hasta acá. O sea que realmente, si de aquí a acá mide 30, significa que de acá a acá realmente mides 20%, ¿cierto? Entonces, ese es el análisis que yo tengo que hacer ante cada una de estas situaciones. Entonces, ya sabemos que lo que voy a hallar, a pesar de que dice que nota tiene un 30% de probabilidad de salir, no voy a hallar ese 30%, sino voy a hallar es el 20%. Ya lo expliqué por qué, porque es la distancia que hay del centro hacia cualquier extremo que vaya a hallar. Entonces, 20 igual ese 20 no lo voy a buscar como 20, voy a buscar 0.19 para poderlo hallar. Les explico esta parte. Ese 20% no está escrito como 20% dentro de la tabla, entonces lo que hago es dividirlo en 100 y el resultado, este resultado que yo obtengo va a ser el que voy a buscar en la tabla. O sea, no lo voy a buscar como tal como 20%, sino como 0,2 o mejor dicho, el valor más cercano a 0,2. Entonces, en este caso vamos a buscar la tabla y vamos a buscar el valor más cercano a 0,2. Entonces, vuelvo a mostrarles acá. Entonces tenemos, si miramos los valores cercanos a 0,2, está 0,19146,
0,19497, 0,19847 y 0,210194. Entonces, como no me puedo pasar, voy a utilizar el anterior, que es 0,19847, ¿sí? Ese valor va a ser el que voy a utilizar. Entonces, cuando yo ya tengo identificado el valor de porcentaje cercano a ese, lo que voy a hacer es buscar cuáles son los datos que corresponden. Entonces, 0.5 y 0.02. La unión de estos dos, de 0.5 y 0.02, sería 0.52. O sea que el valor Z correspondiente a este, el valor Z correspondiente sería 0.52. Ya teniendo este valor, pues ya es muy sencillo. Y teniendo la fórmula siempre va a ser la misma, desviación estándar por Z más la media. O sea que sería desviación estándar, que es 0,4, por Z, que sería por 0,52, más la media, que sería 3,5, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta una cosa. Resulta que, si ustedes se dan cuenta, este porcentaje está por debajo de esta línea y todo valor Z que me da por debajo de esta línea va a ser negativo. O sea, siempre que yo tenga que hallar un porcentaje por debajo de esta línea, el resultado que me deme lo que me dé, siempre va a ser negativo. O sea que ahí este 0,52 realmente es menos 0,52. Y ahora hago la operación. 0,4. Entonces sería 0,4 por menos 0,52. Y el resultado le sumo 3,5. Entonces, ¿qué me da eso? Me da 3.29. Que ese sería el valor de X. ¿Qué significa esto? Que redondeado vendría a ser 3.3. ¿Qué significa esto? Significa que la nota que tiene un 30% de probabilidad de salir es 3.3 o menos de eso. Entonces, yo sé que explicar esto en tan poco tiempo es un poco complejo. La idea pues de este video era aclarar un poquito las dudas. Tengan en cuenta entonces siempre que hay diferentes formas de visualizar esta gráfica, que cuando yo estoy hallando con puntaje Z solamente, como lo expliqué en la primera parte, en el primer video, esta línea significa 0, puntajes negativos por debajo de ella, puntajes positivos. Que cuando estoy hallando valores de X, como le expliqué al inicio de este video, siempre esta línea va a significar la media, ¿sí? Y ya de acuerdo a lo que me están pidiendo, si es más de determinado valor o menos de determinado valor, tengo que antes ubicarlo acá para saber realmente qué es lo que estoy hallando. Y en el caso de porcentajes, esta línea significa el 50%. Y debo analizar si el valor del porcentaje que estoy hallando es el porcentaje real que debo hallar, por lo menos lo que hablábamos acá. Este 30% no era el que yo tenía que hallar, el 20% era el que tenía que hallar para poder saber cuál era el 30% de probabilidad. Y lo que nos pasó en la anterior, que era hallar el 60%, pero realmente no era el 60% lo que yo tenía que hallar. O sea, el porcentaje que yo tenía que hallar ahí era realmente el 10%. Espero que este video sea de su ayuda y pues cualquier pregunta por favor por comentarios. So we're caught up in